Bien, vamos a Esdras, capítulo 5 de este libro, y vamos a ver hoy día algo importante. Como les comentaba hace un momento, en la clase pasada vimos que muchas personas, a pesar de que Dios había despertado sus corazones, de que había utilizado a ciertas personas para volver a revivir el culto, la adoración a Dios, se levantaron ciertos personajes que levantaron algunas calumnias, ¿cierto? Algunos adversarios se levantaron y hablaron en contra de este pueblo, ¿cierto? Del pueblo de Israel. Y lamentablemente desanimaron a la gente. Algunos se entristecieron y volvieron lo que habían avanzado, ahora, entre comillas, retrocedieron un poco. Pero Dios, que es soberano por sobre todas las cosas, él levanta profetas para volver a reactivar su obra, porque Dios con sus hijos obra y con sus hijos trabaja. Nuestra fe no puede ser una fe quieta, es una fe activa. Por eso vamos a ver hoy lo que Dios tiene para nosotros y vamos al libro de Esdras, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 17, ¿ya? Le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba con ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Junto a ellos se hallaban los profetas de Dios que les ayudaba. Ya, eso es importante. En ese mismo tiempo, Tatni- Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnai, junto a sus compañeros, fueron a decirle lo siguiente: ¿Quién les ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Y también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de quienes hacen este edificio? Pero los ojos de Dios velaban sobre los ancianos de los judíos y no le hicieron suspender la obra hasta que el asunto fuera llevado a Darío y se recibiera una carta de respuesta sobre esto. Esta copia de la carta de Tadnai, gobernador del otro lado del río, Setar Bosnai y sus compañeros, los gobernadores del otro lado del río, enviaron al rey Darío. Ellos le enviaron una carta escrita de esta manera. Mire lo que dice la carta. Al rey Darío, paz completa. Ha de saber el rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes. Ya los maderos están puestos en las paredes, la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces interrogamos a los ancianos, ¿quién nos dio orden para edificar esta casa y levantar estos muros? También les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, a fin de escribirte los nombres de los hombres que estaban al frente de ellos. Y esta fue la respuesta que nos dieron. Nosotros, dijeron ellos, siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que hace ya muchos años fue edificada, y que un gran rey de Israel edificó y terminó. Pero después que nuestros padres irritaron al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia, al pueblo a Babilonia, perdón. Pero en el primer año de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuera reedificada. También agrega él a la carta: los utensilios de oro y de plata y de la casa de Dios de Nabucodonosor habían sacado del templo de que estaba en Jerusalén para llevarlos al templo de Babilonia. El rey Ciro los retiró del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había nombrado gobernador. Ahora él dice lo siguiente: él le dijo, toma estos utensilios y ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Vino pues este Sesbazar y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica, pero aún no está concluida. Ahora, si el rey le parece bien que se investigue en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es verdad que el rey Ciro dio efectivamente la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y que se nos comunique la decisión del rey sobre esto. Importante lo que agrega Esdras aquí, ¿cierto? Porque
como usted se fija, en el capítulo anterior se levantan estos adversarios, ¿cierto? E inventan muchas cosas, o sea, utilizan el testimonio de Israel en su contra, ¿cierto? No son cosas que no pasaron, sino que fueron cosas que ellos vivieron efectivamente, pero esto tergiversa las cosas y la utilizan en su contra, ¿ya? Ahora vemos que la carta cambia y tiene una orientación ya no de queja ni de querer esto confrontar, sino que más bien de dejar en claro que lo que ellos están haciendo es algo que netamente no fue que ellos tomaron la decisión y simplemente lo hicieron, no, fue algo que se hizo con autorización del rey y que todo lo que ocurrió Dios mismo fue moviendo y ellos entienden de que todo lo que fue agregado a la obra fue por voluntad y no por oposición, por querer esto obligar a la gente a hacerlo. A eso es lo que Esdras trata de explicar aquí en la carta. Bien, pero después de estos años que hubieron, ¿cierto? Porque aquí pasa mucho tiempo, después de años de oposición que hubo en la obra del Señor en Jerusalén, esto había quedado un poco paralizado, ¿cierto? Entonces, como les decía, el pueblo se desanimó en cierta manera y lo urgente ocupó el lugar de lo más importante. Entonces, Dios no se quedó en silencio, hermanos. En su fidelidad, Dios levantó profetas para confrontar, para exhortar y despertar nuevamente a su pueblo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre profeta y la voz profética? ¿Cierto? Son dudas que nos surgen al momento, porque vemos que Dios levanta profeta y nosotros tenemos la confusión entre profeta y voz profética. Bien, pero vamos a definirlo estos dos conceptos de la siguiente manera. El profeta, hermano, es una persona que es llamada directamente por Dios para hablar en su nombre. Ya, eso es un profeta, el portavoz de Dios. Pero él tiene un oficio específico, el cual lo hace con la autoridad divina. En el Antiguo Testamento usted ve muy común, o sea, Dios levanta profetas, usted lo ve muy presente eso, esa figura, ¿cierto? Ve a Isaías, a Elías, ¿cierto? Al mismo Moisés, eh, etcétera. Entonces, su función es comunicar, el profeta, la función que él tiene es comunicar la voluntad de Dios, pero también el profeta tiene la obligación o tiene el deber de exhortar a aquellos oyentes, también de advertir, pero también de revelar ciertas verdades espirituales, perdón, o ciertas verdades, o de revelar algunas cosas futuras, ¿cierto? Como por ejemplo Isaías, cuando Isaías profetiza aquel siervo sufriente ahí en Isaías 53, y está hablando de la persona de Jesucristo, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender, hermanos, que en el Antiguo Testamento se revelan las promesas de Dios apuntando hacia Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento, esas promesas del Antiguo Testamento se cumplen y se revelan en Él, en Jesús. Definamos esto. Profeta es una persona comisionada directamente por Dios. Ya no lo comisiona un hombre, no, es llamado por Dios para comunicar su palabra con autoridad. En Deuteronomio 18:18 vemos que eh, el Señor habla de la siguiente manera. Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará lo que yo les mandare. ¿A quién está hablando aquí? Es Dios hablando a Moisés, ¿cierto? Él está hablando a Moisés y le está diciendo lo siguiente. Yo levantaré en medio de tus hermanos a un profeta y pondré mis palabras en tu boca, pero él no hablará lo que él quiera. ¿Qué es lo que dice el Señor? Él hablará todo lo que yo le mandare. ¿Se fija? Dios levanta al profeta, no lo levanta la gente. Yo no puedo ungir a un profeta, no, porque el que llama es Dios, no yo, ¿cierto? Él dice aquí textualmente, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandaré. Hay un autor, eh, Juan Calvino, dice lo siguiente. Calvino dice, los profetas, en su comentario en Segunda de Pedro, él dice, los profetas eran el órgano del Espíritu
hablando del Espíritu Santo, en cuya boca Dios había puesto su palabra para que fuesen sus embajadores, o sea, sus enviados, con su mensaje, con su palabra. ¿Se fijan? No son palabras que a uno se le ocurren, que vienen a nuestro corazón y yo siento decir esto, no, son palabras fidedignas de parte de Dios, porque son de Él, ¿cierto? Pero acá la voz profética es una cosa no muy diferente, ¿ya? Porque ya sabemos que el profeta es una persona que Dios levanta para comunicar su palabra con autoridad. Esos son profetas, ¿cierto? Más cortito. Y la voz profética, hermano, es lo siguiente, es una persona o mensaje que habla con claridad la verdad de Dios para el momento presente, ¿ya? Sin necesariamente tener un oficio de profeta, ¿ya? Es muy diferente. ¿Por qué? Porque puede ser a través de una predicación que Dios puede usarte como voz profética hablando su palabra, porque a cuántos de nosotros no nos ha pasado de repente y dice, oh, este texto me está hablando directamente al corazón. Bien, la persona que Dios está utilizando lo está haciendo hablarte a ti por medio de una voz profética. Entonces lo puede hacer a través de una predicación, a través de una iglesia o a través de un líder, ¿cierto? Que esté denunciando el pecado, ¿cierto? Porque le está exhortando. Eso es una voz profética. O, o si este líder te puede estar exhortando un pecado, te puede estar llevándote al arrepentimiento, ¿cierto? Pero lo hace con valentía, así como Juan el Bautista, ¿cierto? Que era un predicador muy fiel de aquella época, pero él, a pesar de que llevaba la voz de Dios y la voz profética de Dios, él no tembló su voz, ¿cierto? Y que falta nos hace hoy en día un profeta como él, ¿cierto? Pero definamos esto más preciso, ¿cierto? La voz profética es la persona o un mensaje que, sin ser profeta formal, habla la verdad de Dios, ¿cierto? Su palabra habla la verdad de Dios con discernimiento para su tiempo, confrontando el pecado y llamándolo al arrepentimiento. ¿Qué cita tenemos como ejemplo? En Isaías 40, capítulo 3, dice lo siguiente: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. ¿A qué estaba apuntando esto? Estaba hablando a, a- a Juan, imagínense, siglos antes, pero está apuntando a Juan porque él se encargará de enderezar el camino para que el Señor sea reconocido, ¿cierto? Y sea llamado, y cuando llegue el momento apropiado, él dirá, este es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Pero estaba profetizado antes. Entonces, la voz profética es aquella palabra de Dios revelada, aquella palabra usada por aquellos instrumentos que Dios ha llamado para exhortar a las personas, ¿cierto? Martín Lutero, en su sermón sobre Gálatas 1:10, él dice lo siguiente con respecto a la voz profética. Él dice, el deber del ministro fiel no es hablar su propia palabra, sino que es hablar con claridad la palabra de Dios, sin temor a los hombres, aun cuando el mundo entero se levante contra él. ¿Se fija la diferencia entre el profeta? Que el profeta, si bien ya tiene eh, eh, un mensaje de Dios directamente, él sabe que su mensaje quizás no va a ser recibido, pero en cambio la voz profética es aquel que Dios utiliza a través de agentes externos, como por ejemplo su palabra, y exhorta a los demás con libertad, ¿cierto? Pero sin saber que lo está usando. A diferencia del profeta, que el profeta siempre sabe, en el Antiguo Testamento usted ve que la palabra que él lleva es la palabra de Dios mismo. Pero en cambio, en la voz profética, por ejemplo, a mí Dios me puede usar para poder hablarle a usted, pero yo no sé que Él me está usando, sino que Él utiliza su palabra para hablar a la gente con el instrumento que Él desea. Esa es la diferencia. Pero concluyamos esto muy brevemente. El profeta, hermanos, es un mensajero formal de Dios, ¿ya? Y la voz profética es cualquier persona o un mensaje que habla con fidelidad la palabra de Dios al presente, sin tener una necesidad de un oficio de profeta, ¿ya? Puede ser utilizado una persona, como vimos en el primer capítulo, y Dios usó incluso a personas inconversas para recordarle al rey, ¿se acuerda?
y para hablarle a la gente, para despertar a las personas. Dios es soberano y puede usar a quien que él quiera y puede hablar a través de voz profética. Bien, explicado esto y dicho esto, hermanos, esta lección nos mostrará que Dios eh, no olvida su obra, ¿ya? Y que cuando su pueblo se detiene, Él envía su palabra a través de sus hijos, a través de profetas, para despertarlos y reactivarlos. Como lo vemos aquí en el versículo 1. En el versículo 1, Dios levanta profetas para despertar a su pueblo. En el versículo 1 dice lo siguiente: profetizaron los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios, del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. O sea, hermanos, después de casi 16 años de detención, imagínense, eran casi 16 años, desde el capítulo 4:24 al capítulo 5:1, 16 años pasaron y Dios intervino, pero no con estrategias humanas, sino que lo hizo con su palabra profética. Y Ageo reprendió directamente al pueblo, porque en Ageo 1:4, anótelo por ahí, después lo busca, él dice lo siguiente: ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Y también los animó. Él dice, Ageo 2:4, esfuérzate, cobra ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Hermanos, Dios usa la predicación, a veces parecen predicaciones duras, pero Dios usa la predicación para levantar lo que el temor muchas veces derriba, o lo que la comodidad muchas veces nos quita, la valentía, o la apatía que muchas veces los ha detenido, hermano. ¿A cuántos de nosotros a veces nos ha pasado que nos detenemos, hermano? Y el pueblo de Israel fue un ejemplo de que muchas veces se dejó engañar por falsos profetas, se dejó amordazar, eh, atemorizar por aquellos que calumniaban y los deprimía y le hablaban. Y Dios sabe que, hermano, Dios usa una y otra vez a sus hijos, a sus profetas para despertar a la gente, para reanimarlos, para volver a reactivar la fe en ellos, decirles, no, yo soy el Dios que los llamé desde la tierra de Egipto y lo traje hasta aquí, yo no los abandonaré, yo estaré con ustedes todos los días, ¿cierto? Dios una vez y otra vez, si hermanos, usted en el Antiguo Testamento se va a dar cuenta que Dios no falla, si el que falla es el hombre, Israel unas veces por su terquedad, por su tosudez y por su ingenuidad, hermano, muchas veces el pueblo fracasó y falló, muchas veces se dejó guiar al pecado y quebrantaron su pacto con el Señor, pero Dios recordó sus pactos una y otra vez y los levantó, los animó, los confrontó, los llevó hacia adelante para cumplir su voluntad, hermano. Porque nosotros podemos fallar, pero Dios no falla a su palabra. Nosotros podemos fallar a nuestras promesas, pero Dios no va a fallar a su promesa. Él las cumplió y Él las hizo realidad en Cristo Jesús. Y Jesús ha declarado más promesas para nosotros, pero esas promesas se cumplen en Él y son para la gloria de Dios, a través del Hijo y por la llenura del Espíritu Santo. Pero lo segundo que nos dice el versículo 2, hermanos, es que si bien ya Dios levanta a los profetas, pero también dice que el liderazgo responde con obediencia y también con acción, porque Dios va a hablar a aquellos que son sus hijos, pero ¿cómo respondemos a este llamado? A través de una obediencia activa. Somos salvos por la fe, ¿cierto? Pero las obras son el testimonio de nuestra fe. No necesitamos las obras para ser salvos, ¿cierto? Pero sí necesitamos las obras como evidencia de que somos salvos. ¿Se fija? Entonces, mire lo que dice el versículo 2, del 5:2, dice lo siguiente: entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios. Y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. O sea, los líderes no solo escucharon, sino que obedecieron de una, ¿cierto? Volvieron a trabajar, colocaron las manos en la pala, ¿cierto?
no porque la oposición desapareció, hermanos, sino porque la palabra de Dios reavivó su fe. Y eso nos falta a nosotros. Entender que cuando Dios nos habla a través de una palabra profética, a través de su voz revelada en la Escritura, hermano, cuando el Espíritu Santo eh, obra en nuestros corazones, a veces nosotros tenemos la palabra muy clara en nuestros oídos, pero oímos, ¿cierto? Pero ahora nosotros vemos, como decía Job, ¿cierto? Muchas veces le oímos, ¿cierto? De oídas nomás, po, pero no obedecemos. Y lo que hace Dios ahora es que a pesar de la oposición, Él levanta a la gente y le dice, ya, pónganse serios para esto. Y esa es la marca de un verdadero creyente, porque la, la, la misión de un creyente no es evitar el conflicto, sino que es obedecer en medio de él, ¿ya? Es como dice la alabanza, si vamos a tener paz en medio de la tormenta. ¿Sí? Cuando rogamos a Dios y estamos en medio de la tormenta, Dios no quiere sacarte de la tormenta. Él quiere que Él sea tu paz en medio de la tormenta. Pero Él quiere que tú vivas tu tormenta. Él quiere que tú vivas tus conflictos. Él quiere que tú vivas tus luchas. Él quiere que tú vivas tus necesidades, ¿cierto? Pero Él no te va a sacar de ahí. Él quiere que tú confíes en Él desde ahí. Y es lo que pasó aquí. Dios estaba hablando a sus hijos, estaba despertando a la gente, pero Dios quería que empiecen a obrar en fe, que empiecen a crecer y que obedezcan y vuelvan a trabajar, vuelvan a colocar las manos en el arado sin importar los conflictos, lo que ocurra o que haya ocurrido, sin importar lo que tengan que vivir, no, que tomen la decisión y por convicción sigan adelante, ¿cierto? Y es lo mismo para nosotros. Nosotros no podemos simplemente oír la voz profética de Dios y hacer caso omiso y salir de la puerta de la iglesia y vivir igual, seguir igual. No, debemos obedecer y vivir nuestras vidas conforme a la voluntad del Señor, obedeciendo a su voz profética. Pero lo tercero que Esdras nos dice es que la obediencia, a pesar de que tú tomas la decisión, siempre traerá más oposiciones. Pero ahora afrontaremos estas decisiones con una actitud muy diferente, hermano. Porque les vuelvo a decir, Dios quiere llevarte a la tormenta. Porque eso, muchas veces nosotros le echamos la culpa al diablo, ¿cierto? Que el diablo nos metió ahí y toda la cuestión. Pero nosotros no entendemos que el diablo es instrumento de Dios, ¿ya? El diablo no se arranca con los tarros, nosotros decimos acá en Chile. El diablo no toma la decisión de querer hacer lo que él quiera hacer a su antojo. No, Dios es soberano con el diablo. El diablo le pide permiso a Dios. Eh, Dios es soberano aún en el infierno, hermano. A veces nosotros creemos que Satanás y Dios está acá arriba y Satanás está acá. Y que Dios no puede ir acá, porque ese es territorio del diablo. Y estamos equivocados, hermano. Están equivocados porque Dios es soberano aquí, acá y en todo momento, en todo lugar. Por eso cada vez que nosotros queremos tomar la decisión de servir al Señor, siempre eso traerá nuevas oposiciones. A pesar de que hayamos pasado una lucha y Dios nos haya dado la victoria, vamos a volver a caer en una lucha. Pero eso no significa que Dios nos haya abandonado. No, Dios permanece fiel, pero Dios quiere que tú tomes la decisión de seguir siendo fiel también a Él. Mire lo que dice el versículo 3 y el versículo 4 del capítulo 5. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai y les dijeron, ¿quién nos ha dado la orden para edificar esta casa y levantar estos muros? O sea, están nuevamente ellos enfrentando preguntas, están nuevamente cayendo en ciertas dudas, porque estas preguntas es como que, ¿y a ti quién te dijo que haga esto? ¿Acaso tomaste tú la decisión? No, vienen esas dudas, ¿cierto? El enemigo empieza como a colocar las tentaciones en nuestra mente y nos hace dudar, ¿cierto? Pero también se ocurre cierta presión, ¿cierto? Porque igual dice, oye, pero si Dios me mandó esto, pero ¿este me creerá si le digo que Dios me mandó? Entonces, esta vez, hermanos, es diferente, porque el pueblo no se detiene. Porque antes, hermanos, al recibir amenazas, dejaron de construir en el capítulo 4, ¿se acuerdan?
ahora, aunque hay oposición, a ellos no le importó eso, porque ellos siguieron obedeciendo, porque tenían la confirmación de aquellos profetas de Dios que le ayudaban. El respaldo de ellos, ¿sabe qué era? Era su palabra. Y ese es nuestro mayor respaldo a nosotros. Cuando nosotros decidimos obedecer al Señor, tenemos la palabra como testimonio. Y si Dios nos habla a través de voz profética en nuestra vida, y esa palabra está confirmada por su palabra escrita, tenemos que seguir adelante. No podemos detenernos, porque Dios se agrada de aquellos que obedecemos a pesar de los conflictos que se produzcan a nuestro alrededor. Y es exactamente lo mismo que estaba pasando aquí. Ellos ya una vez fueron, eh, eh, presentaron oposición, ¿cierto? Ya una vez ya tuvieron esa oposición y cayeron, se desanimaron, pararon. Pero ahora ellos, a través de la confirmación de su palabra por medio de profetas, ellos dijeron, no, esta vez nosotros tenemos la mayor confirmación que es su palabra. Por eso que cuando Dios, hermanos, fortalece el corazón de sus hijos por medio de su palabra, la oposición ya no nos paraliza. Se va a levantar el enemigo una y otra vez, pero cuando tú tienes la confirmación de la palabra del Señor, hermano, tú dices, no, no importa, te vas tranquilo, te vas en paz, te vas con calma, te vas confiado, porque tienes la confirmación de su palabra. La oposición ya no te va a paralizar, hermano, porque Dios está contigo. Pero también Esdras, este último punto, entre el versículo 5 al 17, no lo vamos a leer, ¿cierto? Porque es muy extenso, pero nos va a mostrar que Dios guarda y respalda la decisión que tomamos por fe, hermano. Porque hagamos un recuento. Dios levanta a sus profetas para despertarnos, para volvernos a creer en Él, ¿cierto? Para volver a tomar ánimo, ¿cierto? Nosotros debemos tomar la decisión, colocar las manos en el arado, pero también tenemos que mostrar y entender que nuestra obediencia, a pesar de que tomamos la decisión por Dios, va a haber oposición, pero ya la actitud no es la misma. ¿Por qué? Y esto es importante porque el punto 4 dice lo siguiente: Dios guarda y respalda a los que obedecen por mano. Aquellos que, como decimos comúnmente, se ponen la camiseta por Él, independientemente de eso. Y eso pasa acá en Esdras ahora. Mire lo que dice el versículo 5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar. Y la frase, hermanos, los ojos de Dios estaban sobre ellos, muestra, hermanos, que Dios los estaba cuidando activamente, presentemente, estaba ahí con ellos. Y era su mayor respaldo que ellos tenían, hermanos. Aunque los opositores, ¿cierto?, enviaron otra carta al rey, la obra continuó. Dios no siempre quita la oposición, hermanos. Eso tú tienes que tenerlo presente. Pero sí sostiene a los que le son fieles. Esta es la diferencia, hermano. Porque muchos de nosotros a veces nos cansamos. A veces simplemente nos desaniman y listo. Mandamos todo por la borda. Pero ¿sabe qué? Cuando hay oposición, Dios te dice, yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Se acuerda de esa frase en Isaías? Bueno, ese es un mensaje que nosotros debiésemos recordar todos los días. Porque Dios sostiene a aquellos que lo ven a Él por sobre todas las cosas por fe. Y aunque la carta, hermano, cuestiona la obra, también reconoce que fue iniciada por mandato de Ciro. ¿Se acuerda el rey? Y que hay testigos del llamado de Dios. Hermano, si esto no es algo que a Ciro se le ocurrió, no. Acuérdese que el primer versículo del capítulo 1 dice, mire lo siguiente, cita a Jeremías, ¿se acuerda que lo vimos? Ahí está, versículo 1 dice, en el principio, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor anunciada por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito en todo su reino el decreto. Ya lo leímos, ¿cierto? Pero no es algo que a Ciro se le ocurrió.
es algo que Dios ya había profetizado antes, su palabra. Por eso fue tan fácil despertar a sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que esto no era algo que se le había ocurrido a él. Tenían el respaldo de la palabra de Dios. Hermano, Dios no va a quitar la oposición de tu vida, pero ¿sabe qué? Él te sostiene, porque Él quiere que tú seas fiel a Él, como Él es fiel a ti, porque Él te va a enviar una y otra y otra y otra y otra y otra oposición a tu vida. Te lo digo y te lo doy firmado porque yo también soy creyente. Y cuando más tomamos la decisión de servirle a Él, hermano, cuando nosotros nos jugamos por Él, por decirlo de cierta manera, es cuando más presentaremos oposición, hermano. Pero ¿saben qué? Dios está con ustedes. Dios jamás, jamás, hermano, jamás te va a dejar. Y si eres hijo y te has apartado, Dios te va a fortalecer y te va a volver a reactivar, te va a volver a revivir, va a volver a colocar en ti ese gozo del primer amor. Porque Dios lo puede hacer, hermanos. Si aquel que es hijo de Él puede pasar mucho tiempo como esta persona, imagínense, desde el capítulo 4 al 5 pasaron 16 años. Y Dios levanta profetas y los vuelve a despertar, hermanos. Pero ahora ya la actitud es diferente. Y es lo que nosotros tenemos que tener claro, hermanos. ¿Van a venir oposiciones? Sí. ¿Van a venir luchas? Sí. ¿Van a venir enfermedades? Sí. Y Dios está ahí. Dios está ahí. Dios no se ha ido. Dios está contigo, pero Dios quiere ser tu paz en medio de la tormenta. Cristo, hermano, es el cumplimiento de todo lo que los profetas anunciaron. Él, hermano, vino a reactivar lo que estaba muerto. ¿Por qué? Porque lo que él vino a hacer fue a levantar a los espiritualmente paralizados y a traer esperanza donde solo había ruinas. ¿O no? ¿Se acuerda el tiempo de Cristo? Muchos de ellos estaban muertos espiritualmente, estaban paralizados. Y Cristo vino a traer esperanza a donde había ruina. ¿O acaso no se acuerda de la cita de Lucas 19:10 que dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Hermanos, hoy Cristo, hoy Cristo sigue hablando a través de su palabra. Él confronta, Él exhorta, Él despierta y Él envía, hermano. Dios no ha pasado de moda. Él sigue siendo fiel a sus palabras. Él sigue siendo fiel a sus promesas en Cristo. Acuérdense siempre de eso. Dios siempre te va a traer a situaciones extremas, pero Él permanece fiel en ti. Si Él te llamó, Él te sostendrá. Si Él te salvó, Él es quien te llevará a la gloria. ¿Estás escuchando lo que Él te dice hoy? ¿O estás todavía paralizado por el miedo? ¿Acaso la comodidad te tiene paralizado o el pasado de lo que ocurrió antes y el error que cometiste te sigue teniendo ahí anclado y no te deja avanzar? Escucha, hermano, el Señor hoy día te está diciendo, Él tiene el poder para levantar a todo aquel que se ha caído, aquel que se ha cansado, aquel que se ha deprimido. Imagínate estas personas los que estaban pasando. Nosotros tenemos el mensaje escrito, hermano, pero estas personas solamente tenían lo que los profetas anunciaban. Y eso era fe, hermano. Y nosotros a veces escuchamos, vemos y tenemos y aún así no creemos. Eso, y eso es lo difícil, hermano. Nosotros estamos aquí a vivir por la fe, hermano. No vivimos por el que dirán. No, nosotros debemos entender que esta es su palabra y esta es su voluntad. Y lo que está aquí escrito es verdad. Esto ocurrió, esto pasó. Por la fe nosotros creemos que así fue. Imagínense aquellas personas que no tenían en la palabra escrita como la tenemos nosotros y ellos creyeron y Dios les dio la victoria. Por eso le hago la siguiente pregunta final. Para que aplique todo esto, ¿qué ha detenido la obra de Dios en tu vida? ¿O qué estás dispuesto a dejar para que su palabra te despierte, hermano, y te ponga en marcha otra vez? ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Necesitas que Dios te vuelva a despertar? ¿O estás teniendo en cuenta más tu debilidad, tu sueño, tu flojera, tu pereza?
los adversarios, los conflictos, las angustias, las aflicciones, ¿acaso ellos son mayor que tu Dios que te salvó? ¿Acaso ellos son mayor que el Dios que te prometió victoria y que estamos viendo aquí que Dios una y otra vez te levanta, una y otra vez los llama, una y otra vez los busca, una y otra vez está con ellos? ¿Acaso necesitamos algo más? Solo Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos.